hacerlo. Vamos a orar esta mañana, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te alabamos, Señor, te honramos porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque hemos visto cómo tú has controlado, Señor, la pandemia y la has llevado a niveles donde podemos ahora ya estar sin cubrebocas. Te damos muchas gracias, Señor, por todos los médicos, los científicos, los laboratorios, personal de hospitales, Señor, que con tanto esmero, con tanto dedicación, ellos trajeron y muchos de ellos siguen trayendo por su propio trabajo, siguen trayendo cubrebocas para cubrir a su familia, Señor. Pero vemos cómo tu mano ha sido con nosotros y gracias porque tenemos salud. Pedimos ahora, Señor, que en esta conversación que queremos tener contigo, tú dirijas y tú nos hables. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De entrada quiero pedir una disculpa porque el domingo pasado abusé de su paciencia, prediqué más del tiempo que regularmente predico y además hacía muchísimo calor. Una disculpa, pero hay ocasiones que cuando estamos aquí de pie y hay cosas que Dios nos está diciendo, bueno, el tiempo se nos va más rápido, pero cuando ya vi el reloj me di cuenta que había tomado más del tiempo. De manera que yo voy a predicar en 10 minutos o menos. No, tampoco. La segunda aclaración que quiero también hacer es que cuando uno llega a esta edad, chilla uno de todo. Entonces, lo que hice esta semana es chillar un rato todos los días para ver si hoy hago mejor papel. Pero si no, pues ustedes están enterados, soy muy chillón. Y conforme se va uno poniendo viejo, peor todavía. Lloro en los comerciales de la televisión. Nomás con eso les digo todo. Y quiero regresar a donde nos quedamos la semana pasada con la historia de Jacob. Pero ahora voy a empezar por el principio. ¿Recuerdan? El domingo pasado empezamos por el final. Y leímos el pasaje donde Jacob se quedó solo. Y a lo mejor algunas personas no conocen todavía bien la historia, entonces vamos a verla ahora como se debe leer las historias del principio para el final. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Estoy usando la Reina Valera por el lenguaje, particularmente en los pasajes que vamos a leer. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Por cierto, las niñas que están solteras, esta es una buena edad para empezar a ver el novio. 40 años. Los papás que están de acuerdo, levanten su mano. Ahí está, estamos todos de acuerdo. Versículo 21, y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos están divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano
trabado su mano al calcañar o al tobillo de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Que por cierto, uno de los nombres de Jacob es suplantador. Era lo que estaba haciendo Jacob. Al tomar del tobillo a su hermano para que no naciera, lo estaba empujando para que él naciera primero y no su hermano. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac, el papá de Esaú, y amó Isaac, el papá de Esaú, y sabemos que Esaú fue el hijo primogénito, porque comía de su casa, mas Rebeca, la mamá, amaba a Jacob, que era el hijo menor. El nombre Jacob explica mejor el contexto de esta historia. Y el nombre de Jacob, como decía, lo que significa la historia es que este hombre que toma por el talón a su hermano para suplantarlo, para quedarse con la bendición del hermano mayor. Eso era la primogenitura, eso es la primogenitura, la bendición del hijo mayor. Y Jacob quería robarle a su hermano la bendición. Y en este mismo contexto, el nombre Jacob también nos explica por qué había esta fricción entre los hermanos. Porque Jacob significa el mentiroso, el engañador, el manipulador, el tramposo, el que es capaz de meterle el pie a su hermano menor para ganarle la jugada. Y es increíble que dos hermanos gemelos sean al mismo tiempo tan diferentes. Uno era un hombre de campo, como hemos leído, un hombre fuerte, seguramente rudo, le gustaba la cacería, las actividades al aire libre. El otro era un hombre de su casa, le gustaba la cocina. Vamos a ver después un texto que lo afirma. Esaú era el hijo varonil y por eso lo prefirió el papá. No podemos decir que Jacob no fuera varonil, porque la escritura no dice nada al respecto, pero sin duda él era el hijo favorito de la mamá. Y aquí ya tenemos un problema. Porque ¿cómo es posible que en una familia de 4 el papá sea, uno de los hijos sea favorito del papá y el otro sea el favorito de la mamá? ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde está Bibi? Pues eso ya iba a traer de por sí problemas en la familia. En tiempos modernos diríamos que el mayor hasta hacía pesas, el menor horneaba galletas, pero el chiquito era el inteligente, era el astuto, y el otro nomás era el fortachón. Jacob nunca jugó limpio. Él era un tramposo. Y aquí hay una palabra que no sé si tú conoces bien a bien su significado, pero Jacob era un ladino. Y el ladino se caracteriza porque es de esas personas que crecieron en la calle, astuto, hábil para engañar a todos los demás. Ese era Jacob. Yo hasta me lo imagino así, miren, flaquito, no mata una mosca, pero hacía de las suyas y le ganaba al hermano el fortachón, ese que cazaba leones y elefantes en la jungla, y el otro una cosita de nada, pero este era el que ganaba todas las peleas. Si Jacob y Esaú compitieran en el campo laboral el día de hoy, las empresas se pelearían por Jacob. Ese hombre era bueno para los negocios porque no tenía escrúpulos. Le mintió a su padre, un hombre viejo, ciego, para que le entregara la bendición
que le correspondía al otro hermano. De ese tamaño, no lo vamos a leer hoy, pero la Biblia dice que llegado el tiempo para poderle robar la bendición, resulta que el chiquito era lampiño, el otro era peludo. Entonces se pone pieles sobre los brazos, va y se unta lo que olían los animales que cazaba el hermano, y como el papá estaba ciego, lo engañó y le dijo: yo soy el mayor, bendíceme, y le robó la bendición de la primogenitura. Ese versículo 22 narra cómo los hermanos pelearon desde antes de nacer. Ya se jalaba uno al otro el talón para que no naciera. Y podemos hablar que era una lucha frontal porque los dos querían la bendición del papá. Por supuesto, pensando en dos bebés, no había esta conciencia, pero cuando conocemos la historia que narra la Escritura, nos damos cuenta que los dos querían con todo el corazón esa bendición, y los dos pelearon para nacer primero, para poder tener la bendición del primogénito, porque tenía sus virtudes el ser primogénito. Y Jacob y Esaú comprendieron aún antes de nacer que el primero que abriera matriz de su madre, y eso es lo que dice Deuteronomio 21:17, recibiría la bendición y la doble herencia de su padre. Les soy sincero, no he entendido jamás, nunca, cómo es esto de la doble herencia, porque yo nomás tengo una herencia. Bueno, ya ni una, porque luego les platico quién se la ha estado llevando poco a poco a su casa. Pero la primogenitura habla de una doble herencia. Pues esa se la robaron al hermano mayor. Y aquí quiero abrir un paréntesis para describir en muy poquitas palabras qué es bendición. Bendición es una palabra que usamos los cristianos, pero está tan mal utilizada que me voy a permitir refrescar un poquito cuál es su significado. No hay nada más valioso para el hombre que Dios lo bendiga. Nosotros recibimos la bendición de Dios cuando tenemos un encuentro íntimo y profundo con Él. Me refiero a que tenemos un encuentro con su presencia, su gracia, su bondad, su aprobación. Cuando eso sucede, el intercambio es: yo recibo bendición de Dios cuando esto suceda. Y cada vez que el Señor nos bendice, nos llena a su vez de favor, misericordia, perdón y aprobación. Por eso, todo lo que es verdaderamente bueno que nosotros pudiéramos desear para nosotros, para las personas que amamos, vienen envueltas en este papel celofán que se llama la bendición del Padre Celestial. Piensa tú que eres papá, que eres mamá. ¿Qué sería lo de mayor valor que tú tienes en la vida para dejarle a tus hijos? Y vas a ver que de una o de otra manera regresamos a esta palabra: bendición. Marisol es la única que tiene 6,000 hectáreas, pero los demás, si no saben de qué estoy hablando, es porque no llegaron a tiempo, Pero finalmente, ¿qué tenemos nosotros como padres para darles a nuestros hijos, si no es finalmente esas bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios? La bendición de Dios representa entonces la bondad de Dios, y una manera de entender, bueno, como yo entiendo la bendición, es como la lluvia. Es una acción continua que cae en tierra estéril, que lo hace de manera tierna y amorosa, y el hombre es solamente el vaso que recibe el flujo de bendiciones que vienen de lo alto. Eso es una bendición. La bendición de Dios hace que nuestra vida se convierta en las cosas que Dios planeó
desde el inicio del tiempo. Por el otro lado, si tú te sientes insatisfecho con tu vida, entonces lo que tú necesitas es la bendición del Señor, que esta bendición se haga una realidad en tu vida. Yo he escuchado, porque las personas así me lo han comentado en alguna ocasión, ¿sabes qué, pastor? Lo que necesito ahorita, sobre todas las cosas, es dinero. Yo le digo, estás equivocado. Lo que necesitas es la bendición de Dios. O aquellos que están en un apremio en su matrimonio y se está deshaciendo. No. No necesito alguien que venga a auxiliarme en la relación. Lo que necesitas es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios hace que nuestra vida se convierta en lo que Él planeó para nosotros. Y con esto en mente nos podemos medianamente entender por qué los hermanos luchaban para poderse quitar el uno al otro la bendición como si fuera exclusiva para uno o para el otro. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, esta es se le conoce como la oración de Jabes. Y es una oración que está en Primera de Crónicas 4:10 y tiene 4 peticiones. A lo mejor te gustaría anotar la cita para que tú en casa la pudieras tener y recordar. Pero miren lo que pidió Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición. Y luego viene la segunda petición, ensancharas mi territorio. La tercera, si tu mano estuviera conmigo. Y la cuarta, y me librares del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Quieres que Dios otorgue a tus peticiones? Ora como Jabes. ¿Y qué le voy a pedir? ¿Cómo podríamos resumir esta oración? ¿Qué le pidió Jabes? Señor, bendíceme. De verdad, si tú lo entiendes, lo disciernes espiritualmente, antes de salir de tu casa para ir a trabajar, para hacer tus responsabilidades, lo que tienes que decirle de tu parte al Señor es, Señor, bendíceme. ¿Qué más? Ay, que mi jefe venga de buenas. Si Dios te bendice y va a venir de malas y te va a valer Wilson. Finalmente, lo que realmente importa de todas las cosas es la bendición de Dios. Regreso a los gemelos. Esaú fue más fuerte que su hermano menor, pero como Jacob no tenía fuerza física, él siempre utilizó las trampas, los engaños, y él peleaba sucio. Miren, yo no soy deportista, nunca fui deportista. El único deporte que me gustó en el bachillerato fue el básquetbol. Y era, bueno, que yo recuerde, nunca terminé un partido de básquetbol. No están ustedes para saberlo, pero yo se los voy a platicar, porque yo soy muy sincero y les digo la puertita verdad. No terminaba yo el partido de básquetbol porque me sacaban del juego. Porque el roce con el otro jugador, y si yo sentía que me había hecho trampa, sentía que me había metido el pie, sentía que había causado fuera de lugar o alguna jugada no era la que yo consideraba que era correcta, me enchilaba. Y me iban los trompones. Nunca aprendí a pelear. Y me ponían unas pambalinas espantosas. Por eso puedo entender, ¿no?, aquellas personas que se desesperan cuando ven una injusticia, cuando ven que las cosas no suceden como deberían suceder. Y entonces hay esta clase de enojo. Bueno, Jacob de seguro me hubiera agarrado los moquetes con él, pero hacia la segunda de cambio, a ver,
Cuando estás jugando juegos de mesa, ¿quién pierde con decoro? Y dice, acepto la derrota. ¿Quién le hace así? ¡Ay, mentirosos! Este es el espíritu de Jacob, el que está ahí andando atrás de nosotros, que nos enchilamos y nos enojamos. Ese era Jacob. Quiero que leas lo que le sucedió a estos dos hombres. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, porque Edom significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Esta era una cosa inconcebible. ¿Cómo va a ser posible que alguien venda una primogenitura, una bendición? ¿A cómo das las bendiciones hoy? Pues no, pues si es una bendición de Dios, ¿cómo Jacob sabía sacarle dinero a las cosas que ni siquiera él hacía? Y entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues de qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él lo comió y lo bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Los dos hermanitos estaban de atar. Uno por el genio, otro por la conducta, porque yo estoy convencido que Dios detesta a los que son como Esaú, que desprecian una bendición de Dios. Una bendición de Dios debe ser recibida con los brazos abiertos. Una de las más grandes bendiciones que yo he recibido como pastor fue un día que me regalaron un saco usado que no me quedaba. Porque yo vi en la cara de la persona que me lo daba lo que había en su corazón. Y esta persona se quitó literalmente el saco. Pastor, Dios puso en mi corazón regalarte este saco. Y no me lo puse ahí frente a él porque yo sabía que no iba a quedarse. Y llego a la casa y me lo pongo y me quedaba aquí la manga. Creo que ni a Pipo le hubiera quedado. Pero, y estuvo colgado, ¿verdad? En la casa años. Yo le decía eso, ¿y cómo vamos a tirar esta que es una bendición? Y miren otra cosa. Miren, esto es una bendición que no voy a compartir con nadie. Tampoco. Ya para en la tarde, esa cosa ya se fue. Finalmente son de estas cosas hermosas que Dios nos da, una manifestación. Poncho me trajo una concha el día de hoy. ¿Cómo no voy a estar gozoso de la expresión de amor de Sandy y de Poncho, que siempre han estado atentos a nosotros como amigos y pastores? Y yo veo esta relación en los hermanos, y a Esaú lo único que le importaba era hacer lo que quería hacer, que era darle rienda suelta a sus deseos y a sus apetitos. La escritura no lo aclara, pero es evidente que Jacob sabía que Dios dispuso que la bendición era para él. Y lo sabía desde antes de nacer. Y ahí para nosotros nos quedamos muy lejos de entender cómo es que Dios hace las cosas, porque aún este bebé sin nacer ya sabía que la bendición le correspondía a él, y como de cualquier manera la peleó con su hermano. Y el Señor dijo a Isaac, el papá, que el mayor serviría al menor, pero por eso Jacob se propuso conseguir la bendición.
sin importar los medios que tuviera que emplear. Yo no soy psicólogo, no conozco nada respecto a la conducta de las personas, pero sí he observado que las personas que no recibieron amor de sus padres van por la vida buscando amor en los lugares equivocados, con las personas equivocadas y de las maneras equivocadas. Las personas que no recibieron el amor incondicional de un padre a veces se parecen a Jacob y buscan quien les diga, qué bien haces esto, qué bien haces esta otra cosa, qué buen trabajo, qué buenas calificaciones, qué bien cocinas, qué bien predicas, qué inteligente eres. Cuando en realidad lo que está buscando es cómo alguien le puede hacer sentir que ella se sienta o él se sienta bien. Nuestros hijos necesitan saber que como padres nosotros los amamos y que no tienen que hacer absolutamente nada para ganarse el aprecio y el amor de nosotros. Hacemos tan mal, papás, cuando nosotros le decimos, sacaste buenas calificaciones, aquí está tu premio. Sacaste malas calificaciones, aquí está tu castigo y no puedes ver, o el Xbox está castigado 15 días. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un regalo a tu hijo? Porque se te dio la gana darle un regalo a tu hijo. Este es el problema que estamos tratando de ver. Muchas veces cuando los niños no reciben el amor de su padre, buscan ese amor y ese reconocimiento en los deportes. Y por eso se esfuerzan para ser el mejor o para ser el capitán del equipo. Cuando los niños no reciben el amor de sus padres, buscan ese amor y ese reconocimiento en la escuela. Por eso estudian hasta que se les caen las pestañas para salir con las mejores calificaciones. Gracias a Dios, mis papás me amaron mucho. Y están intactas mis pestañas, miren. Y tampoco estudié nada. Cuando los niños no reciben el amor de su padre, buscan ese amor y reconocimiento en los amigos. Por eso estos son los que resultan ser los más aventados, los que beben hasta perderse en el sentido para convertirse en los más populares de la fiesta. Muchas veces por falta de amor tratan de llamar la atención, por eso siempre andan rompiendo marcas. Llegan más rápido de aquí a Cuernavaca, son los primeros en hacer esta o cosa, hasta que un día se rompen la cabeza intentando ganar una siguiente premio o meta. Y esto también empieza a explicar por qué tienen que salir ellas y ellos con el más guapo o la más guapa, con el más popular. Y tienen que ganar todo, aún las discusiones, las disputas y las peleas. Yo no sé si conozcas de esas personas que no te van a dejar ir hasta que no ganen el punto. Es que yo tengo razón y te lo voy a demostrar. Yo conozco personas como estas. Y saben, puedo decirte algunas características. Difícilmente alcanzan la madurez. Se hacen viejos de edad, pero siguen siendo adolescentes que buscan el amor, buscan la afirmación de un papá que no tuvieron. Y como no recibieron la cantidad ni la calidad de amor que necesitaron, entonces buscan sobresalir a cualquier precio en el campo familiar, personal, laboral, profesional, incluso hasta ministerial. ¿Qué crees que es la primera pregunta que un pastor le hace al otro pastor cuando se ven en la calle? ¿Qué crees que se preguntan? Número de congregantes. ¿Cuántos son en tu iglesia? ¿Por qué? Porque mi iglesia tiene que ser la más grande.
Te quiero recordar aquí que a veces resulta hasta patético que están dispuestos a todo con tal de recibir un reconocimiento o una palabra de admiración en público de alguien que les importa. Son capaces de ir del otro lado del mundo para que les diga qué bien lo hiciste. Y así es como yo veo a Jacob, un hombre hecho y derecho, pero también dispuesto a hacer cualquier cosa para que su papá le hiciera sentir que lo amaba incondicionalmente. Lo que Jacob quería más que otra cosa en la vida era que su papá lo bendijera. Se sorprenderían, papás, si ustedes pudieran saber de qué cosas sus hijos tienen realmente necesidad. ¿Qué cosas son las que realmente quieren sus hijos? Sin embargo, Jacob sentía el peso de la sombra de su hermano y como era muy astuto, él se asoció con la mamá, pues no les digo que era la favorita de la mamá, para engañar a su papá y poderle de esa manera robarle la bendición a su hermano mayor. Te quiero recordar que bendición es una lluvia constante de beneficios espirituales y materiales que Dios nos da. ¿Cómo es que le querías robar algo que viene de parte de Dios? Y muchas personas tienen el mismo problema que Jacob. Están seguras que pueden comprar o pueden conseguir cualquier cosa a cualquier precio. Y se equivocan al creer que la verdadera felicidad la van a obtener cuando tengan la novia de sus sueños. Porque esta no es. Cuando tengan el automóvil, el último modelo, porque este no es. La verdadera felicidad la van a obtener cuando cambien de chamba, cuando tengan suficiente dinero para poderse jubilar. Y después de descubrir el engaño de Rebeca y Jacob, el papá bendijo al engañador y lo dejó en libertad para que dejara el hogar y se casara. El problema de Jacob y del resto de la familia había quedado resuelto. ¿Sí o no? Por supuesto que no. Pero ya se fue el hijo. Ah, sí, porque en esta casa la puerta se cierra a las 10 o 10:30. Desde mi perspectiva, Jacob salió de Guatemala para irse a Guatepeor. ¿Cómo podía esperar él bendición fuera de su casa si no había resuelto el problema que provocó en su propio hogar? Esto sí me quita el sueño. A veces alguna persona se acerca pidiendo un consejo, pastor. Me pasa así, me pasa asado. Y yo soy de esos buenos pastores que todo me lo lleva el corazón. Y ahí se queda. No resuelvo nada, pero tampoco duermo. Y entonces a las 2, 3 de la mañana digo, ¿cómo le estará yendo? ¿Estará avanzando? ¿Estará yendo para atrás? ¿Me habrá hecho caso? ¿Qué está pasando? Pero no me hace ningún sentido que yo voy a dejar mi casa, donde está la bendición que yo necesito, que es con mi papá, para salir fuera de mi casa a buscar a una señora que ni siquiera va a ser de mi familia, que ni la conozco. Porque cuando uno se casa con alguien que no es de la familia. Se lo digo por experiencia propia. Ahora sí ya somos
familia. Dice que a fuerza, pero no es. Si no he resuelto yo primero los problemas que tengo en la casa. Lo que sigue en Génesis capítulo 28 en adelante, no tenemos el tiempo para leerlo con todo el detalle que me gustaría, pero dígame solamente mencionarte los eventos más sobresalientes para tener el cuadro completo. Voy a tiempo todavía. Hijo, voy a tiempo. Jacob salió de Beerseba, se fue a Harán, a la casa del abuelo, que era el padre de Rebeca. Ahí conoció a Raquel, una mujer muy hermosa, y el muchacho se enamoró perdidamente de ella. La Escritura afirma que todo lo que sembramos, ¿qué pasa? Siempre se cosecha lo que se siembra. Los engañadores siempre serán engañados. Los manipuladores siempre serán manipulados y los mentirosos siempre van a recibir mentiras cuando lo que hay en su corazón es un anhelo por conocer la verdad, por decir la verdad. Tú no sabes lo que sufre un mentiroso, porque lo que más desea es poder decir la verdad, pero está tan acostumbrado a vivir en el engaño que no se atreve a abrir la puerta y decirte lo que realmente hay en su corazón, pero se muere de las ganas de hacerlo. Jacob engañó a su padre para recibir la bendición de la primogenitura. Y su suegro Labán, su padre político, lo engañó con la mujer que tanto lo amaba. Ese hombre hizo que se casara con la hija mayor. Labán era el tío y también era el suegro, pero también era más astuto que Jacob. Labán era un engañador profesional, Jacob era nada más amateur. Jacob le pidió a Labán la mano y lo demás de la hijita. Y el suegro le dijo, con la única condición de que me trabajes 7 años. A ver, seamos sinceros, ¿alguien aquí trabajaría 7 años por su esposa? Ay, César, por favor. A mí me dijo, por 15 trabajarías, ¿verdad? 7 años. El otro problemita para Jacob fue que Labán nunca le precisó qué hija le iba a dar. Porque de acuerdo con la tradición judía, la celebración de bodas, que por cierto duraba varios días, esta era una parte fundamental de la fiesta. ¿Y qué hay en toda fiesta? No os hagáis. ¿Qué hay en las fiestas? Vino. Y aunque la Escritura no lo aclara, yo tengo la impresión que la noche que se consumó el matrimonio, a Jacob se le habían pasado las copas. Y esa noche Jacob durmió con Lea, la hermana de Raquel. ¿Cómo andaría? La Biblia tampoco aclara si Lea era bonita o no, aunque yo tengo la impresión de que Lea no era muy bonita. Por 2 razones. Porque Jacob no la escogió primero. Y la segunda razón, porque el nombre Lea significa vaca. Vaca. Yo espero que aquí no haya ninguna Lea. Y si hay alguna Lea, yo estoy diciendo nomás lo que significa. Pero no tienes carita de vaca. Y ahora, como dice Goma, use su imaginación. Y a la mañana siguiente, cuando los rayos del sol empezaban a iluminar la alcoba nupcial. ¡Oh, sorpresa! La primera palabra que pronuncia la recién casada, ¿saben cuál fue? ¡Mu!
Qué susto se ha de haber puesto Jacob. Y ahí recibió una cucharada de su propia medicina. Y entonces corrió donde estaba Labán y le dijo, tú me engañaste. Lo demás que le dijo no se los puedo repetir, pero seguramente ha de haber sido así de esas cosas horrorosas. Lo curioso aquí fue que Jacob se sintió ofendido porque Labán lo engañó. Todas las veces que él engañó, nunca se había sorprendido. Yo creo que ni siquiera tenía remordimiento Jacob. Pero ahora le tocó en su turno y el victimario se convirtió en víctima. Ojo, porque aquí tenemos un principio del reino de Dios. Escúchame bien. Si tú engañas a tu padre, alguien más te va a engañar a ti, probablemente uno de tus hijos. Y si tú abandonas a tus padres, tus hijos te van a abandonar a ti. No estoy inventando el hilo negro. Porque hemos leído que eso que siembras, eso mismo vas a cosechar. Los engañadores como Labán siempre justifican sus acciones. La tradición obligaba que el primero en casarse fuera el hijo mayor. Y ya que Labán logró su malévolo propósito, le ofreció que le daba a Raquel si trabajaba otros 7 años más. Y Jacob trabajó 7 años más para casarse con Raquel. Te pregunto, ¿tú crees que Jacob estaba contento? Por supuesto que no. Él llevaba sobre sus hombros una carga pesadísima de culpa por haber engañado a su padre y a su hermano. Y para ese momento Jacob era un hombre tan próspero que los vecinos lo envidiaban, tenía esposas, romances, hijos, ganado. Sin embargo, tenía un enorme vacío en el corazón. ¿Qué más quería este hombre? Solamente una cosa. ¿Qué más quería? La bendición de su papá. Entonces, Jacob decidió regresar a casa. ¿Sabes dónde es casa? Donde está tu corazón. Y el corazón de Jacob estaba en su hogar al lado de su padre. Ese era el único lugar de todo el universo donde podía encontrar la bendición que tanto anhelaba. De verdad, ¿en qué lugar del universo estás realmente seguro? ¿Estás realmente en buen lugar, en buenas manos? ¿En qué lugar en el mundo tú encuentras lo que no puedes encontrar en ningún otro sitio? Y eso se llama hogar. Yo estoy seguro que Dios quiere para cada uno de nosotros como hijos que nuestro hogar sea la réplica del huerto del Edén y que mi papá sea Adán y mi mamá Eva antes de pecar. ¿Y qué había de comer? Todos los árboles que te puedas imaginar, todas las frutas que puedas imaginar. Tenían absolutamente todo. Todo estaba en casa. ¿Quién era el papá de Adán? Pues ni más ni menos que Dios. Pero Jacob tenía lo tramposo metido hasta la médula de los huesos. Por eso cuando salió de casa de Labán, lo hizo a escondidas. Salió de su casa, le roba la bendición, va por el camino, va huyendo de su hermano. Llega donde está la señora que va a ser su esposa y ahí la encuentra. ¿Quién sabe qué? Está ahí unos años.
Y ahora huye de Labán porque lo quiere matar. Y entonces ahora sale de regreso. La situación de Jacob estaba bien complicada. Por un lado lo perseguía el suegro, lo quería matar. Por otro lado el hermano tenía las más negras intenciones, lo quería desaparecer. Además Raquel no podía tener familia. Y Lea la vaca era prolífera, daba bebés así, se le daban, cada mañana amanecía con más y más hijos. Este pobre hombre se estaba volviendo loco. Y en ese momento sale un emisario de parte de Dios. ¿Y qué hace Jacob? Pues lo que hace todo estafador, idea un plan para salir adelante. Y este emisario que venía de parte de Dios, Jacob empieza a tratarlo de manipular. Yo me pregunto, ¿de qué sirve tener tanto dinero y ganado si no hay paz, ni gozo, ni una familia que ames, ni que a ti te amen? Jacob se imaginó que su hermano lo iba a matar. Entonces necesitaba un engaño más. Entonces dijo, no puedo pelear cuerpo a cuerpo porque el otro está más grandote que yo. Entonces la primera vez le vendió un plato de lentejas, ¿se acuerdan? Y dijo, bueno, ya sé, voy a darle ahora plata y oro porque tengo. Y se lo mandó y no funcionó. Y dijo, no, bueno, entonces lo que le puedo mandar es esposas e hijos, de esos tengo también muchos, y que se los manda y que tampoco tranquilizó el corazón de su hermano. Esa era la primera vez en su vida que Jacob se quedó solo. Porque ni cuando nació acompañado de su hermano Esaú. Por primera vez en su vida estaba completamente solo. ¿En qué momento la soledad se hace más pesada? Yo creo que en la noche. Ahí es cuando sentimos el mayor de los temores, de quedarnos completamente solos. Y cuando parecía que las cosas no podían estar peor, se le apareció un varón desconocido y sin ningún preámbulo empezaron a pelear. En ese momento Jacob entendió que su destino dependía de ese varón. Se dio cuenta que algunas veces nosotros tenemos que pelear con todo el alma hasta que despunta el alba si nosotros queremos que las cosas se desatoren y nos vaya bien. Jacob había llegado a lo último de sus fuerzas, estaba cansado y lo único que él quería era arreglar las cosas. Jacob quería dejar de engañar, de manipular, de comprar el favor de los demás y pudo discernir que la clave para resolver los principales dilemas de toda su vida estaba en un solo acto, que era recibir la bendición de su padre, pero no de su padre, de su padre terrenal, sino de su padre celestial. Esta era la parte que tenía todo chueca Jacob. Algunos nacimos en hogares cristianos o hemos sido cristianos desde hace muchos años, pero nos parecemos a Jacob porque no tenemos la experiencia del amor del Padre. Aquí sabemos que Dios nos ama. Aquí nunca lo hemos experimentado. Intelectualmente conocemos que el Padre nos ama, pero no es nuestra experiencia personal. No es nuestra vivencia. ¿Cómo sabes que Dios te ama si nunca has experimentado su amor? Te voy a decir por qué creo que no lo conoces. Porque cada vez que pensamos en el Padre Celestial, las imágenes que vienen a nuestra mente son la culpa, el engaño, el abandono, la infidelidad, la mano de hierro, la falta de amor, la falta de caricias, la falta de mimos, la falta de comunicación. Lo decía la semana pasada, nos faltó papá, que nos abrazara,
que nos besara, que nos dijera muchas veces que nos ama. Te preguntarás, ¿si mi papá me amó? Por supuesto que sí, pero no recuerdo haberlo oído de sus labios. Y por eso abro mi corazón contigo. Porque como tu pastor, yo no quiero que pases por la misma situación. Podemos ser cristianos, estar llenos del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tener muchas cadenas. Todos estos asuntos no resueltos en nuestra vida están impidiendo que nosotros alcancemos la madurez y sobre todo ese potencial que Dios nos dio. Y en relación con nuestro Padre terrenal, ahí se encuentra la raíz de muchas cadenas que nos mantienen atorados. Si me ayudan atrás con la música. Yo espero no te enojes por lo que te he dicho hasta aquí. Pero mira, hemos vivido muchos años echando la basura debajo del tapete. Quizá no se ve, pero ahí está. Y tanta mugre acumulada pronto va a empezar a producir un olor a muerte. Los asuntos no resueltos son como agujeros en el corazón por donde se drena la paz, el gozo, las bendiciones que vienen de parte del Señor. El Padre nos quiere llenar de su amor. Él nos quiere sanar y darnos victoria completa sobre todas estas cosas sobre las cuales nosotros luchamos todos los días. Él quiere no solamente sanarnos, sino darnos victoria y que tengamos la experiencia de sentir su amor. Y yo creo que este es el bautismo de fuego al que hace referencia la Escritura. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, dice Juan el Bautista. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarte las sandalias. Él, Jesucristo, nos bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cuál es ese fuego? Ese es el amor de Dios. Moisés no podía estar cara a cara con Dios porque se le quemaba la cara. ¿Te imaginas la experiencia de recibir un abrazo amoroso de Dios? Yo creo que la insatisfacción y ese vacío que muchos sentimos se debe a que nos falta esta bendición del Padre. Y mientras no la tengamos, vamos a ir de un lugar a otro y vamos a ir a seguir luchando como Jacob sin poder disfrutar realmente de las abundancias que vienen de Dios. Después que Jacob peleó con el ángel, Dios le preguntó, ay, el Señor tiene tan buen sentido del humor. Y le preguntó, ¿qué más quieres? Y Jacob le respondió, lo que he estado buscando toda mi vida. Y eso es tu bendición, Señor. Jacob pensó que el problema estaba con su papá, pero en realidad el problema estaba con el Señor. Por eso pidió que lo bendijera. Y Jacob tuvo el atrevimiento de decirle, Señor,
pon tus manos sobre mí para que yo pueda sentir tu amor. La Biblia no lo dice, pero yo creo que lo que siguió en esa conversación fue Dios diciéndoles, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Si yo pongo mis manos sobre ti, te aplasto, te mato. Nadie ha tocado a Dios y ha quedado con vida. Y como Jacob era tan bocón, como alguien que predica luego, yo creo que él ha de haber dicho, Señor, aunque me mates, yo ya no quiero seguir así. Yo necesito tu bendición en mi vida. Te muestro una foto. Quizá tú la recibiste ahora en el Día del Padre. La figura de la derecha, la figura de un papá. Y con cada agujerito tomaron una porción y forjaron un hijito. Así están hechos los hijos de Dios. Dios tomó un pedacito de él, de aquí y de acá y de más atrás. Y con eso, él forjó un hijito. Algunos de ustedes saliendito de aquí, a donde tienen que ir es con su papá. Si tú tienes papá y tienes todavía esa bendición, velo a buscar. Y la primera cosa que le vas a decir es, papá, perdóname por ser tan necio. Perdóname por no escucharte. Perdóname por no hacerte caso. Perdóname por enjuiciarte. Perdóname porque dije de ti o pensé de ti o yo no entendí tantas cosas y no me daba cuenta que cada vez que te criticaba me estaba alejando más de ti. Y cada vez que me quejaba estaba más lejos de ti, Señor. Porque Dios te puso ahí con ese papá para que tú tuvieras esa expresión del amor de Dios. Para eso te dio a tu papá. Si no eres capaz de recibir el amor de tu papá, ¿cómo vas a poder recibir el amor de Dios? Quiero pedirles a los hijos que tienen broncas con su papá, que se pongan de pie. Mira, el que está atrás, que te está viendo, esa es su bronca, no tuya. Tú y yo vamos a resolver este problema delante de Dios. Y hoy empieza nuestro día de sanidad. Yo sé que hay gente aquí que tiene problemas con su papá y no se quiere parar. No seas orgulloso, ni orgullosa, ni terco, ni terca. Ponte de pie para que Dios te pueda bendecir como Dios lo quiere hacer. ¿Cuándo fue la última vez que comiste con tu papá? Pasó más de una semana. Ahí hay un problema en esa relación. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste por teléfono? Que lo fuiste a ver. Ahí hay un problema.
¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? Padre, gracias te damos por esta lección tan valiosa para nosotros. Gracias porque tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestra situación tan particular. Y tenemos que empezar por pedirte perdón por ser como Jacob, manipuladores, engañadores, juzgando, tratando de meterle el pie a otro para sacar provecho. Y no tuvimos, Señor, el atrevimiento, la voluntad para acercarnos con nuestros papás cuando era el tiempo necesario mientras estábamos en casa y abrir el corazón y decirle: papá, te necesito tu abrazo, necesito oír con mis oídos que me amas, necesito sentir tus brazos, que me amas. No quiero regalos, no quiero premios, yo te quiero a ti nada más. Que diera por un día, con mi papá. Pero también te damos gracias, Señor, porque tenemos la esperanza que nos veremos en el cielo pronto. Y ese día va a ser un día de restauración. Será un día de perdón, será un día de llanto, pero será la última vez que lloremos por eso. Señor, no permitas que ninguna otra persona aquí presente o que nos esté viendo en casa siga viviendo como hasta ahora. Y te rogamos que seas tú, Señor, de una manera sobrenatural, que nos puedas demostrar tu amor. Señor, abrázanos a cada uno de nosotros. Somos como niños contigo. Queremos sentir tus brazos y tus caricias. Queremos oír en nuestros oídos que nos dices una y otra vez: hijo, cuánto te amo. Hijo, cuánto te amo. Hijo, estoy para ti. Mi amor es incondicional. Mi amor nunca se agota, nunca se acaba. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de romper con estas maldiciones del pasado para empezar vidas nuevas. Y ahora permite que con nuestros hijos y con nuestros nietos todas estas cosas, Señor, sean nuevas. Y que nuestros nietos no conozcan mejores abuelos que nosotros. Y que nuestros hijos no conozcan mejores padres que nosotros, Señor. Y que nuestra familia sea el huerto del Edén aquí en la tierra. Hogares llenos de amor y de felicidad sincera, transparente. Donde lo que predomina sea la aceptación, el amor, el perdón, la cercanía, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad y por esta palabra que tú nos regalas el día de hoy.